Las heridas, los traumas, las inseguridades, los miedos, los dolores, todo lo que nos atraviesa emocionalmente tiene un contexto social y político. Al analizar nuestra propia historia de vida, con todas sus dificultades, no podemos pasar de largo que hay sistemas de poder como el patriarcado y el capitalismo que interfieren en nuestros contextos cotidianos y sí, en nuestras emociones. Hoy en Nosotras hablaremos sobre la salud mental y la práctica psicológica y cómo éstas deben de tener un enfoque social y feminista. Y para ello contamos con la presencia de Gala María Barbosa Castro, bienvenida, quien es psicóloga y creadora de contenido enfocada en psicología política con intervención social, protección de los derechos humanos y de trabajo de la salud mental con perspectiva de género. Gala, yo te tengo que decir que admiro muchísimo tus videos, así desde la primera vez que los vi dije, esta morra tiene que estar en Nosotras, así que qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias, Julia. Igualmente, muchas gracias por la invitación y es un honor para mí estar aquí. Y yo sé que es un tema que te apasiona, el hablar sobre cómo politizar lo que nos pasa emocionalmente y cómo politizar esta práctica psicológica. Quiero que comencemos hablando del significado de un lema que lo escuchamos mucho en los feminismos, pero que a veces no entendemos bien qué significa. Lo personal es político. ¿Tú cómo lo significas? Justamente creo que es una frase que utilizamos mucho desde distintos movimientos sociales, pero creo que lo importante es que reconoce, para empezar, la dimensión política que hay en todo. Y porque la política no se trata de un ente como que está fuera de nosotros y vive, no sé, independientemente, sino que más bien está dentro de todas las relaciones sociales que tenemos. Entonces, pues para mí es un recordatorio de que lo que vivimos individualmente tiene sus implicaciones tanto estructurales como colectivas. Así es, lo personal es político, fue pues también una consigna, sobre todo de la segunda ola del feminismo radical, que mucho podemos criticar el feminismo radical, pero también debemos saber que mucho de lo que hablamos actualmente nació en ese escenario. Y era que se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa en lo que pasa en las cocinas, en nuestras casas y en nuestros propios corazones? Todo eso también es político y también debe ser un tema de debate público. No solo se tiene que quedar en la casa. Entonces, es una gran frase y creo que nos permite empezar a platicar a lo que venimos, que es en específico lo social dentro de la salud mental. Así que quiero preguntarte cómo influye el contexto social, el lugar en donde vivimos, el género con el que nacimos, la condición de clase y de raza, cómo influye eso en nuestra salud mental. Pues aquí comenzamos a hablar sobre situar nuestra práctica. Entonces, pensando en un ejemplo en México, en donde, no sé, una persona que se la pasa más de 6 horas en el transporte público. Trabaja más de 10 horas, llega a su casa cuando ya no hay nadie despierto o despierta, enfrenta inseguridad, ansiedad económica, también cansancio y bueno, un solo día de descanso a la semana. Pensemos que esos son muchos factores que pueden provocar estrés, ansiedad, y para que esa persona acceda a una terapia en donde pueda hablar de estas cosas que le afectan en su salud mental, necesita el tiempo y el dinero. Así es. Y cuando llega a la terapia, entonces podemos hablar de todos estos componentes que ponen en riesgo su estabilidad, pero si de verdad nos propusiéramos eliminar la fuente de estrés, tendríamos que hacer que renuncie a su trabajo. O que cambie, que hagamos una revolución y cambien las condiciones precarizantes del trabajo. Exacto. Entonces, todos esos aspectos, ahora si pensamos en violencias, en violencia de género, racismo, clasismo, homofobia, transfobia, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo como psicóloga, si llegan conmigo a terapia, sabiendo que le puedo dar muchos ejercicios de respiración, porque son herramientas que funcionan, pero que no van a terminar con la estructura que está haciendo daño. Así es. Yo hago mucho la crítica a
toda la difusión terapéutica individualizante que vemos en Internet. Es decir, esta sé la mejor versión de ti, no sé, todos estos trends de levántate más temprano para que puedas tener un slow morning, es decir, una mañana lenta, tu felicidad depende de ti, etcétera, o el permítete ser vulnerable, y todo este contenido psicológico que refuerza la idea de que la sanación depende por completo de uno o de una misma y que carece de una crítica estructural, es decir, que vivimos en un capitalismo que explota a los trabajadores y que vivimos en un patriarcado que violenta ciertos cuerpos. Y para María Zapata, que es una periodista, dice que uno de los principales peligros de esta individualización es que resulta más sencillo patologizar las desigualdades sociales para percibir estos malestares como una mala gestión emocional. Es decir, es más fácil culpar al individuo diciéndoles que no estás trabajando demasiado en ti, más que poder organizarse para decir es que hay condiciones muy precarizantes y que el capitalismo está matando la salud emocional de todos y todas aquí en el planeta. Entonces se le quita esa responsabilidad a la empresa que explota a sus trabajadores y se le responsabiliza a la persona por no levantarse más temprano y por no haber hecho ejercicio para que tuvieran más hormonas de la felicidad. Sí. ¿De qué otra forma crees que nos afecta el buscar sanar solamente de forma individual? Precisamente es como una reacción en cadena, o sea, como un efecto dominó en donde empezamos culpando al individuo, culpándonos a nosotros mismos, a nosotras, poniéndonos esta presión de mejorar y mejorar, pero que a su vez privatiza el sufrimiento. Entonces, en la vida privada, cada quien está sufriendo por su cuenta y así las redes colectivas se fracturan. Ya no sabemos de compartir el malestar. Y pues esa reacción en cadena nos aísla también. Sí. Al mismo tiempo, como dices, invisibiliza las verdaderas razones que existen detrás de estas estructuras y por último, pues quedan intactas. No estamos resolviendo nada y como psicólogas nos topamos siempre con pared. O sea, llega un punto donde la psicología ya no alcanza. Okay. Claro, es que ahorita en el segundo bloque vamos a platicar de eso, de cómo es insuficiente una terapia que solamente se centre, por ejemplo, en tu historia de vida muy personal y que no se pueda analizar todos los contextos sociales. Yo te quiero preguntar, Gala, si tú te has sentido en lo personal responsable de ese sufrimiento, como buscado, porque todas empezamos, no sé, cuando queremos acudir a terapia, como diciendo, es que quiero ser la mejor versión de mí, y nos encontramos justo con esa pared. ¿Qué hiciste al descubrir que los problemas también eran estructurales? Pues, por un lado, en mi experiencia personal, como una persona también que requiere de atención a su salud mental, me pasaba justo que en la adolescencia yo no tenía el recurso para poder acceder a terapia. Entonces, investigando y contactando con distintas instituciones de gobierno, fue que pude conocer de psicólogas que pues trabajaban como a bajo costo. Entonces, así fue como mi primer acercamiento. Después comienzo a estudiar la carrera y veo que todos querían cobrar 900 pesos la sesión. Y fue ahí cuando me di cuenta de que la salud mental es para quien puede pagarla. Así es. Y pues por un lado también sentí como pues mucha desmotivación en mi carrera. El decir, estoy estudiando 4 años para nada, prácticamente. Al final encontré un camino en el que pues podía ejercer desde la conciencia social, pero no fue sencillo. Así es, no, y se valora muchísimo todos los esfuerzos que se hace desde la psicología, porque sé que cada vez hay más conciencia política y hay más conciencia social también de democratizar la salud emocional, que sea muchísimo más accesible, porque si otra vez se queda en un número privilegiado de personas, eso cómo podría contribuir a la transformación de nuestras sociedades.
Gala, vámonos a un corte. Ahorita regresamos a seguir platicando contigo sobre este tema tan importante y a ustedes les pido que no se vayan porque lo que viene está sumamente interesante. Regresamos. Regresamos a Nosotras Estamos Hablando con Gala Barbosa sobre la salud mental, pero desde una dimensión feminista, social, política. Y yo quiero que nos preguntemos por qué se piensa que en ciertas disciplinas, carreras, debería ser neutral el pensamiento. Por ejemplo, no sé, en las ciencias se dice que debe ser neutral para que sea científico. En las ciencias sociales, la academia muchas veces te dicen que tu tesis, tu investigación debe tener una mirada neutral, pero también desde las epistemologías feministas, desde cómo se crea el conocimiento, sabemos que no puede haber esa neutralidad, que nuestros pensamientos, nuestras convicciones siempre van a estar ahí a la hora de hacer ciencia, de hacer política y bueno, en este caso también a la hora de hacer psicología o de llevar a cabo la práctica psicológica profesional. Así que yo te quiero preguntar una pregunta que ya sé más o menos la respuesta, pero quiero que nos las expliques. ¿La práctica psicológica debe ser neutral? Pues se habla de ese deber como una presión extra cuando nunca ha sido así. Es imposible que la práctica sea neutral cuando somos seres humanos los que estamos de este lado. Siempre vamos a tener nuestros propios pensamientos. Ahora, claro que es necesario tener la actitud receptiva. A mí me gusta hablar de eso, en donde hagamos sentir a la persona en un ambiente seguro, en donde nos pueda contar lo que sea. Claro, no es que si te dice, oye, es que le voy al pan, ya te vas en contra de esa persona. Ahí, en ese sentido entiendo la neutralidad. Sí, o que, por ejemplo, cuando hablamos de psicología feminista, creen que no atendemos hombres o que los criticamos, cuando no es así. Ahora, la psicología nunca ha sido neutral. Todas las teorías, todos los enfoques tienen sus propios pensamientos, su contexto histórico, en donde no nos permite separar esta dimensión política. Y bueno, yo creo que una práctica ética más bien es la que considera que el género, el racismo, el clasismo son cosas que afectan a la psique. Ok. Y muchas veces seguro a las psicólogas feministas o a las psicólogas politizadas les han dicho que están ejerciendo mal su práctica profesional. ¿Te ha pasado? Ay, sí, todo el tiempo. Porque además eres una persona que comparte sus pensamientos. O sea, ¿hay un rechazo? Me pasa que en redes sociales lo hay, pero cuando llegan conmigo a una consulta privada, no realmente, o más bien se dan cuenta de que eso es lo que buscaban. Claro. Alguien que pueda tener en mente cómo el contexto puede afectar. Yo lo veo como que tengo mi caja de herramientas y el feminismo y otras luchas sociales son parte de esas herramientas que las puedo ocupar o no. Claro, dependiendo también del caso. Hay un video que hiciste que me pareció muy interesante, en donde hablas de cómo se ha politizado la práctica psicológica en el pasado y cómo está fomentado la discriminación y la desigualdad. Y es importantísimo para que podamos ver cómo no es ahora que las feministas queremos ponerlo todo de nuestro lado, sino que siempre ha habido una carga política en la práctica psicológica. Entonces, ¿nos cuentas algunos ejemplos? Claro que sí. Bueno, la psicología es considerada una ciencia nueva, joven. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el siglo XX, a las mujeres cualquier reacción emocional normal, cualquier conducta sexual, por eso eran consideradas las histéricas. Cierto. También entrando al siglo XXI, en el norte global se hacían todas estas políticas de segregación racial que eran validadas con pruebas psicológicas. Las pruebas de inteligencia estaban hechas para que personas afrodescendientes salieran con menos inteligencia. Qué cosa. Y bueno, si hablamos como de los 2000, todavía teníamos a la transexualidad como un trastorno con criterios diagnósticos, Sí. como pasó igual con la homosexualidad en 1953 aproximadamente,
que pues era considerada una desviación y un psicólogo te podía diagnosticar con eso. Claro, y es que si un profesional, una profesional, un científico lo dice, como que socialmente puede ser bastante aceptado y bueno, eso genera la discriminación y la desigualdad que históricamente han vivido las mujeres, las personas trans y las personas racializadas. Así que sí me hace todo el sentido del mundo que politicemos, pero para una transformación social, para contar con más derechos humanos, para contar con más visibilidad de las diversidades de historias con las que convivimos, ¿no? Porque la politización también se puede ir hacia varios bandos, ¿no? Como que acá estamos hablando de una politización feminista, de derechos humanos, de igualdad. ¿Por qué se dice, Gala, que sin salud mental no hay justicia? No, sin justicia social no hay salud mental. Se dice porque es verdad. Por un lado, bueno, ya hablamos un poquito de cómo es que el contexto va a afectar, pero principalmente en este momento histórico necesitamos hablar de reparación en muchos contextos históricos que ya pasaron. Nos dicen que olvidemos lo que ya pasó, que ya cambiamos como sociedad, pero ahora se requiere pues que hablemos de por qué hay personas a las que les toca resistir tanto y pues critiquemos a esas estructuras que nos están haciendo resistir e individualizar el sufrimiento. Pero pues sí, pensemos en la reparación, por ejemplo, en familiares en búsqueda de personas desaparecidas. Como, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo le vamos a exigir salud mental? ¿Cómo le vamos a diagnosticar si está viviendo una violencia y una ruptura de sus derechos humanos? Buenísimo, no hay justicia social si no hay salud mental. Y entonces, ¿hacia dónde deberíamos de dirigir la psicología para que contribuya a la transformación social y a la justicia? Creo que si la psicología ya estuvo cargada hacia un lado históricamente, necesitamos hacer los esfuerzos para llevarla hacia el otro lado, hacia, como dices, la protección de los derechos humanos. Y esto lo podemos hacer primero con la interdisciplina. Necesitamos trabajar con otras ciencias sociales. También, bueno, se hace mucha división de las esferas de la psicología, como tú eres clínico, tú eres educativo, tú eres social. No. Necesitamos aspectos de la psicología social en todas las prácticas. Entonces, pues sí, se necesita direccionar hacia el reconocimiento de las distintas violencias, pues para poder hacer algo realmente que cambie en la salud mental. Así es, y que cada vez más psicólogas y psicólogos puedan tener esta dimensión, por ejemplo, feminista, que también para el trabajo con los hombres es fundamental. Yo quiero mandar un saludo a mi psicóloga Alessandra Acosta, que pertenece a una colectiva feminista, una asociación de psicólogas feministas que se llama Sorese, y a mí me ha ayudado mucho trabajar con ella, porque precisamente no solo veo pues cómo fue mi historia de vida y cuáles son mis dolores, no sé, individuales, sino que buscamos ver cómo el contexto en el que crecí, los mandatos de belleza, las desigualdades, las violencias en general también han impactado emocionalmente. Entonces, un abrazo y un agradecimiento a todas las psicólogas feministas. Tú también eres psicóloga con enfoque feminista. Sí. Oye, ¿y actualmente estás dando consulta? Doy consultas de acompañamiento psicológico, no soy psicoterapeuta y bueno, son como consultas generales también para la derivación, la psicoeducación y pues también trabajo mucho con acompañamiento psicológico en casos de aborto autogestivo. Ah, buenísimo. Y como creadora de contenido, ¿cuál es la importancia de crear este contenido de salud mental con una perspectiva social? Pues para empezar, me gusta hablar de lo que me hubiera gustado escuchar en la carrera. Entonces, mucho de mi mensaje es para aquellas psicólogas que tienen miedo de presentarse desde un movimiento social o que tienen miedo de ir en contra de la ética, que en el código ético no viene nada de eso. Entonces, pues por un lado es eso, pero también para que las personas sepan que hay otra manera, hay otro camino.
Oye, pues para todas las personas que nos estén viendo, no importa qué edad tengan, les recomiendo mucho el contenido de Gala Barbosa. Te encontramos como Me encuentran como @nadándome en TikTok y en Instagram. @nadándome. Vayan a seguir y sobre todo si tienen estudiantes de psicología, creo que claro, esta formación también desde lo social es importante, que estoy segura que también habrá maestros y maestras que cada vez se empeñen más en darle esta dimensión, pero que bueno, mientras tenemos a Gala para que nos siga informando y les quiero agradecer muchísimo por habernos visto. Recordemos que tenemos sí heridas individuales, pero que también son heridas que compartimos porque vienen de sistemas violentos y sistemas de opresión, así que nunca perdamos de vista que no es que seamos personas individuales, que tengamos que resolverlo todo, sino que busquemos ir más allá y poder colectivizar también nuestra sanación, en nuestra sanación y todo el trabajo emocional. Muchísimas gracias, Gala, espero tenerte pronto en el programa y muchas gracias a ustedes. Vámonos con la cápsula de recomendación, que es un libro que les va a gustar mucho. Para seguir hablando sobre la dimensión política de nuestras emociones, recomiendo mucho este libro de Sara Ahmed, que es una investigadora británica. Se llama La política cultural de las emociones y en cada capítulo analiza una emoción en particular, por ejemplo, el odio, la vergüenza, el amor, y cómo en primer lugar se construye a partir de lo social y lo cultural, y en segundo lugar, cómo afecta estas emociones a la sociedad en la que vivimos. Es otro libro indispensable en los feminismos, así que lo recomiendo mucho. Y bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio de Nosotras, que es un programa feminista de televisión mexiquense. Yo soy Julia Didrikson y nos vemos la siguiente semana.